Una semana más del proceso electoral, la tercera semana, y tenemos un nuevo video. Qué gusto tenerte aquí, Tomás, y qué bueno que puedas estar nuevamente con nosotros en esta elaboración de estos videos que hemos estado lanzando semana tras semana. Y hoy nos encontramos en la tercera semana del proceso electoral. Algunos temas quizás no son muchos, pero son muy importantes abordarlos y van a dar mucho de qué hablar. Lo que todos comentan hoy es que en El Salvador no se votó por un partido político. El partido ganó con el 53% de los votos, pero en realidad quien ganó la elección es Nayib Bukele. Y esto nos da mucho de qué hablar, no sé cuál es tu opinión, pero al parecer en el Triángulo Norte de Centroamérica o en Centroamérica, hoy estamos votando por personas, no por proyectos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, sí, gracias Edgar y a todos los que nos están viendo. Nuevamente acá con uno de los videos de análisis. Me parece que hay que ver realmente la dinámica que se manejó en El Salvador. Tiene muchas similitudes con lo que estamos pasando en nuestro país de cara a las elecciones. Y me gustaría decir y atreverme que el voto por Nayib es nuevamente un voto de castigo, es un antivoto. Se vota por la persona que no es un político de cepa, no es un político histórico que lleva tanto tiempo, más bien es un joven con una figura fresca, con nuevas posturas. Creo que hasta su partido que empezaba a constituir eran nuevas ideas. Y finalmente pues decide por ir con la gana, por su proyecto, por su imagen, y la gana también pues aprovecha su figura para poder llegar a la presidencia con él. Ahora, surgen algunas interrogantes y creo que a vos también te van a surgir y a las personas que nos están viendo. ¿Puede Nayib realmente cumplir con esas promesas que trae parte de su campaña? Y más aún con las expectativas de la ciudadanía de El Salvador. Me parece que por ahí viene la pregunta nuevamente que siempre se vive en los procesos electorales y en las presidencias de nuestra región. ¿Cuál va a ser el pacto que va a poder él alcanzar? ¿Quiénes van a conformar a su equipo de trabajo? ¿Y cuál va a ser realmente el proyecto de nación que se presenta? Porque me parece que alrededor de una persona y de toda esta emotividad se puede generar una elección y elegir a un presidente, pero no sé si se puede armar realmente un proyecto de nación a largo plazo que traiga esas expectativas y se cumplan esas promesas de campaña, pero no sé qué te parece. Totalmente de acuerdo, y es un análisis que sí lo he leído en varios artículos en internet, en el que precisamente Nayib ahora tiene el desafío de hacer gobierno, tiene el desafío de gobernar, de conformar un equipo, de poder realmente retomar la confianza y la credibilidad con la población. Eso estará por verse. Y bueno, empezamos hablando de Nayib porque es un proceso electoral vecino y está también arrastrando cierta tendencia y cierta influencia al proceso electoral guatemalteco. Hay que resaltar un tuit precisamente de una potencial candidata a presidente, Telma Aldana, donde tenía un libro con un autógrafo de Nayib Bukele, donde había un mensaje, donde ya se la llamaba futura presidente. Es algo muy atrevido de Nayib, pero que dio mucho de qué hablar en las redes sociales, marcó tendencia el día que se hizo, y eso marca esta tercera semana. Pero en el proceso electoral, recordemos, hablamos en un video anterior sobre Zury Ríos y la negación de inscripción que hubo en el registro de ciudadanos. Hoy se cumplió algo que lo que hablábamos de la ruta jurídica. Ya Zury Ríos acudió ante la Corte Suprema de Justicia a solicitar un amparo para que pueda tener luz verde a la inscripción de su candidatura. ¿Qué opinión te merece frente a esa acción jurídica y política que está haciendo ya Zury Ríos y miembros del equipo de Valor para que ella pueda participar en la contienda electoral? Bueno, yo considero de que es preocupante en varios niveles y hay que analizarlo desde varias posturas. Por ejemplo, una es, ya lo hablábamos en uno de nuestros videos, la judicialización de este proceso. Y en segunda postura, me parece que estamos viviendo una elección en la que lo que se va a vivir es que cada candidato va a tratar de meterle zancadilla al otro. Cada quien va a tratar de entorpecer la campaña de su adversario en vez de preocuparse realmente de sus posturas y de generar suficiente movilización para tener un proyecto de país y un movimiento de bases que realmente hoy en Guatemala no tenemos. Un movimiento de bases que se pueda organizar alrededor, bueno, de una figura o de una postura, de un movimiento, de la corrupción, por ejemplo. Entonces ahí el respaldo con el mensaje del tuit de la dedicatoria de Nayib viene a polarizar también el ambiente que ya se encuentra polarizado. Creería yo que beneficia a Telma, pero en las personas que se encuentran en la postura opuesta a Telma, no creo que pueda convencerles
trayendo un respaldo de una figura como Nayib. Y realmente esos lazos, esos vínculos de poder atraer los votantes de la postura opuesta son los que van a definir esta elección, si no es toda la judicialización que ya mencionábamos. Bueno, y hoy entonces estamos frente a ese desafío. La pregunta es, ¿la Corte Suprema de Justicia va a amparar provisionalmente o en definitivo a Zury Ríos? Yo tengo una postura, yo creo que sí lo va a hacer. No dudaría de la Corte Suprema de Justicia, digamos cómo está integrada. Recordemos aquí, todos los magistrados o muchos magistrados se han sabido de casos de corrupción en los mismos procesos de elección, de deuda de favores políticos, eminentemente políticos. Y entonces las Cortes, cuando deberían de jugar un papel realmente importante de poder interpretar las leyes y de poder resolver apegados a derecho en función de beneficiar a la sociedad, pues vamos a tener una resolución de repente no imparcial, de repente no objetiva, sino vamos a tener una resolución más política. Entonces yo creo que Zury Ríos puede conseguir su amparo en la Corte Suprema de Justicia, pero ojo, eso va a llevar otro camino. No dudo que hayan partidos, porque están en su derecho, y quizás el Ministerio Público o algunas otras entidades que puedan, mejor dicho, el registro de ciudadanos, que puedan apelar esa resolución de la Corte Suprema de Justicia en la Corte de Constitucionalidad. Y ahí nos lleva a otra corte que nos ha dado mucho de qué hablar y va a dar mucho de qué hablar en el proceso electoral. Entonces, ¿cuál crees que puedan ser los próximos escenarios que veamos con Zury Ríos y su inscripción si la Corte Suprema de Justicia resuelve ampararla? Y también, ¿qué crees que va a pasar si dicen no? Que puede ser una sorpresa. Yo creo que la van a amparar, pero puede ser que la Corte Suprema de Justicia le diga que no. ¿Y eso qué escenario nos llevaría? ¿Qué puede hacer Zury? ¿Qué puede hacer su partido? ¿Qué puede hacer la gente que quizás confía en ella como candidata? Sí, yo creo que es lamentable realmente el que hayamos perdido la confianza en la mayoría de instituciones de nuestro país. Eso nos lleva a pensar de que las decisiones son decisiones poco objetivas, son decisiones, como decís vos, políticas, y que existe un nivel de negociación tras bambalinas que no conocemos, en el que incluso podría haberse beneficiado a Zury en el caso de que no se le pudiera permitir participar. ¿Por qué? Porque entonces puede negociar su no participación con cualquiera de los otros partidos, puede negociar tras bambalinas con algunos de las figuras del organismo judicial. Entonces sí resulta desalentador para la ciudadanía el pensar que nuestros funcionarios del sistema judicial y de las diferentes instituciones del Estado actúan con poca objetividad y con cierto sesgo político y cierto sesgo incluso podría ser ideológico, creo yo, y hemos perdido la fe o la credibilidad en aquellos estadistas, en aquellas personas que tomaban decisiones basadas en ley y en el puesto, y no necesariamente con una tendencia política. Ya lo veremos. Pero también este proceso electoral, ya el registro de ciudadanos ha empezado a dar credenciales a los candidatos que hicieron su trámite de inscripción, y uno de los primeros binomios en recibir sus credenciales fue el Partido Fuerza con Mauricio Radford, y sin embargo inmediatamente salió el Ministerio Público a pedir que se le retire la inmunidad que acaba de adquirir porque tienen un proceso judicial, y eso marca también esta tercera semana, en el Partido Fuerza del proceso electoral del 2015. Y para que todos nuestros amigos que están viendo sepan de qué se trata, es porque un candidato a diputado fue inscrito en el registro de ciudadanos con aval de la organización política Fuerza sin haber estado presente en la asamblea y sin haber sido realmente proclamado como candidato a diputado. Estamos viendo ilegalidades que fueron hechas por el partido político, que fueron avaladas por el registro de ciudadanos con la inscripción de la candidatura, porque recordemos, el Tribunal Supremo Electoral envía delegados a cada realización de asambleas de los partidos políticos, y bueno, eso tiene hoy al Ministerio Público solicitando retirarle la inmunidad a Mauricio Radford. Y otro de los hechos que dio mucho de qué hablar y está dando mucho de qué hablar es también el caso de la UNE. La UNE, a través de su candidata presidencial, Sandra Torres, fueron ya también solicitados por parte del Ministerio Público que se les retire la inmunidad por casos de financiamiento electoral ilícito. Vimos ahí ya un informe que está circulando del Ministerio Público y CICIG de qué es lo que están investigando y por qué es que solicitaron retirarle la inmunidad a Sandra Torres.
Vemos a la UNE, ya salió, manifestó una posición, Sandra Torres ha tomado ya postura, ha salido en distintos medios, recordemos que había tenido una actitud muy moderada, a veces nos era difícil poder ver si la UNE estaba a favor o estaba en contra de la CICIG, si estaba a favor de la lucha de corrupción o estaba en contra de la lucha anticorrupción, pero ahora marcó ya posición, ya salieron y sin embargo esta investigación, que es una investigación por financiamiento electoral ilícito, vemos otra vez se suma al tema de la polarización. ¿Por qué digo se suma al tema de la polarización? Vimos una conferencia de prensa que en realidad, a pesar de que se notaba que Sandra Torres tenía un guión en la mesa, una hoja en la cual leía los puntos que debía abordar, su nerviosismo hizo que improvisara mucho su discurso y lo único que dijo contundente fue poder llevar esa lucha en contra de Tel Maldana. Acusó que Tel Maldana estaba en contra de esa investigación, que estaba en contra de esas capturas. Pero, entonces, en ese escenario, ¿cómo queda la UNE? ¿Cómo queda Sandra Torres? ¿Y qué crees que ocurra ahora con todo lo que está pasando? Bueno, creo que ahí también puede ser que la población caiga en el mismo juego de la misma polarización con los procesos judiciales. ¿Por qué te digo esto? Cuando van persiguiendo el delito o la falta de la persona que se encuentra en un partido distinto al mío, pues lo voy a ver como algo legítimo. Sin embargo, cuando van en contra de mi candidato, voy a plantearlo como una víctima. Y entonces ahí es donde sale, por ejemplo, Suri, sin ir tan lejos, diciendo de que la están atacando por su fortaleza y por ser una contendiente. Y en el caso de la UNE, pues todos lo sabemos que es una agrupación tal vez con mayor estructura, mayor organización, a la cual muchos han decidido afiliarse, participar y postularse como candidatos a alcaldes simplemente porque lo miran como una ficha ganadora. Sin embargo, hay un precio a pagar por unirse a ese partido, creo yo. Y ese precio es esto que está resurgiendo en este momento, porque son prácticas del pasado. No hay nada innovador en la postura de la UNE. No hay caras frescas, no hay juventud. Y ese es otro, creo yo, tema que debemos de pasar y resaltar en cuanto a lo que se vivió en El Salvador y que no se ha vivido aún en Guatemala. Y es que no se están abriendo los espacios para nueva gente. No se está abriendo los espacios para la juventud en los partidos históricos. Tal vez en los partidos nuevos, pero es algo que apenas empieza a surgir. Correcto, y no sabemos qué resultados va a dar, queda mucho por ver y de qué hablar. Pero en el caso, ¿crees que en el Congreso se pueda dar esa unión de fuerzas, digamos, de todos los partidos que están siendo investigados? Que hay que decir, ya la verdad, de todos los partidos, 27 partidos políticos legalmente inscritos, creo que los de reciente inscripción son los únicos que no tienen procesos de investigación, pero de ahí todos los partidos han tenido uno que otro señalamiento y están siendo investigados por el Ministerio Público. Sí, yo creo que tu pregunta resalta más el problema de cuál es la enfermedad y no solo los síntomas. Y la enfermedad es que estamos ya acostumbrados, incluso como ciudadanos, a aceptar que la política no se maneja de una manera transparente y como se ve, sino realmente son todo este tipo de telarañas y tejidos que se manejan tras bambalinas, en el cual las negociaciones son más importantes que las elecciones. Entonces, la UNE tiene algo que le interesa a los otros partidos y los otros partidos tienen algo que le interesa a la UNE. La UNE quiere llegar al poder, a la presidencia, y los otros partidos pues quieren ver cómo pueden jalar a la UNE para el lado de ellos, por así decirlo. Entonces me gustaría poder ser una mosca en la pared y ver qué anda haciendo y pensando Consuelo Porras, para ver qué la lleva a tomar las decisiones que toma e iniciar las investigaciones en los tiempos que los toma. Y eso creo que diste en el punto y creo que ese puede ser un buen análisis para cerrar este video. ¿Por qué la fiscal general, teniendo una investigación desde hace mucho tiempo, ayer mismo se escuchaba en las noticias que todo esto estaba desde hace meses? ¿Por qué fue un día después de extender las credenciales, de que adquirieran inmunidad, que hace este operativo? Vimos al fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad decir que él únicamente sigue instrucciones de la fiscal general. ¿Puede haber alguna especie de trato por parte de la fiscal general y por eso retrasó estos operativos y por eso giraron las capturas luego de tener ya la inmunidad? A mí me levanta muchas dudas y creo que Consuelo Porras ha tomado una actitud donde quiere estar bien con con ambos bandos de la polarización, pero creo que hoy la va a dejar al descubierto esto que está pasando en el país, porque sin duda alguna todos los bandos tienen, digamos, o ambos bandos tienen las dudas de por qué se hizo esto. Muchos dicen que es una persecución para favorecer a una potencial candidata presidencial
y del otro lado podemos observar ya críticas o comentarios de que es una estrategia también de la fiscal general para agudizar esa polarización y el proceso electoral incluso pueda ponerse en riesgo. Recordemos que el proceso electoral no puede ser cancelado. Hay una prohibición constitucional para cancelar las elecciones. Sin embargo, puede ser que muchos actores que no tenemos ahorita en mente o en cuenta sobre esta mesa estén apostándole a eso. Y eso sería muy riesgoso para el país. ¿Cuál sería tu lectura en relación a eso? Bueno, sí, yo creo que repito un poco en el sentido de que estamos analizando los síntomas, pero no viendo realmente la enfermedad. Mi motivación sería expresarle a la ciudadanía, expresarle a todos los que nos están viendo de que es el momento de involucrarnos, informarnos, participar desde los espacios locales donde se conoce a los candidatos a alcaldes y tratar de incidir en estos procesos que estamos viviendo, que en todo lo que hemos hablado, lo que no describe estas situaciones es la transparencia y la objetividad. Estamos analizando realmente las posturas de intereses y de grupos de interés que nuevamente vienen a definir cuál va a ser el camino en esta elección. Espero realmente de que no sea el caso. Espero poder decir de que alguna decisión de las instituciones o funcionarios de gobierno van a ser en apego a la ley y de manera objetiva. Pero realmente creo que tenemos una gran sorpresa que se nos viene. No sé cuál es, no sé si alguien ya escribió cómo va a ser el libro de las elecciones, pero creo que sí va a dejar muchas bocas abiertas. Así es, y creo que esa es la apuesta y es la reflexión y mucho de lo que hemos hablado y por lo cual estamos construyendo Nueva Ciudadanía, que todos los partidos que hoy están disputándose en el proceso electoral y que están tratando de alcanzar distintas cuotas de poder, en realidad en esos partidos no observamos una visión conjunta de país, no observamos liderazgo realmente histórico dentro de los proyectos, no observamos tampoco equipos de trabajo que puedan dar la talla para hacer gobierno, no únicamente en el proceso electoral de ir a convencer a cada ciudadano porque vote por ellos, y luego pues vemos el resultado de cómo se ha llevado el país, que es una verdadera improvisación y donde la agenda de la política nacional está realmente basada en los intereses de ciertos personajes que tienen el control sobre las organizaciones políticas. Y bueno, y para cerrar esto, el Tribunal Supremo Electoral también, mediante el Pleno de Magistrados, ha anunciado que los partidos políticos que están participando en la contienda electoral no podrán hacer uso de las redes sociales, no podrán pautar y tampoco se va a reformar el sistema de distribución de medios, ¿verdad? Que habían distintas propuestas, algunos partidos le apostaban a que todo el dinero que estaba destinado hacia la publicidad se dividiera entre los 27 partidos y que cada quien pudiera disponer de esos recursos. Vimos que hubo una carta firmada por varios fiscales de partidos políticos que solicitaban que se reconsiderara y se replanteara y se reformara cómo estaban siendo distribuidos los espacios. Ya el Tribunal Supremo Electoral dijo que no se va a hacer y que pueden hacer las acciones que consideren pertinentes. Así que podemos ver otra vez acciones jurídicas que van a tratar de reformar eso. Pero ¿cómo te parece ese efecto de que los partidos políticos en contienda no puedan hacer uso de las redes sociales y también cómo quedó ya al final este sistema de distribución de medios de comunicación para la propaganda electoral? Bueno, en primer lugar creo que no vamos a estar entrevistando a ningún candidato en este espacio, ¿verdad? A partir de esa regulación. Mira, lo que no me parece que van a poder regular en ningún momento es la campaña negra. Y creo que las redes sociales se van a prestar para muchos ataques y mucha campaña negra. Considero de que es realmente una postura madura, es la mejor manera de controlarlo, ya que conociendo cómo se han manejado las otras campañas en otros países, en redes sociales se presta mucho a la desinformación. Se vuelve una herramienta de control en el que la gente llega a formar sus posturas alrededor de lo que ellos ya creen y ya conocen. Entonces, considero de que sí, tal vez se le está sobredimensionando a las redes sociales por un lado también, cuánta de la población realmente utiliza las redes sociales para informarse, y hay que salir un poco de esa postura de las redes sociales y tratar de empezar a conocer a los candidatos de manera personal, en meetings, en reuniones, en debates. Creo yo que ese es el diálogo que realmente puede ayudar a construir un proceso democrático más participativo y con más información. Yo creo que dentro de este análisis, digamos, y a manera de conclusión, en realidad las redes sociales no son malas. Circula mucha desinformación, pero creo que este fue un error que cometieron los diputados en el Congreso de la República y que debe ser un desafío para la próxima legislatura. Sería muy bueno escuchar a todos los miembros de partidos políticos, a las personas que están dirigiendo organizaciones políticas o que tienen aspiraciones a ser candidatos, hablando sobre los temas de interés nacional.
Ese debería ser el espíritu. Creo que eso es mucho de lo que falta en el país, no una campaña electoral donde se venden ilusiones, donde se venden falsas promesas, donde se trata de convencer a costa de la mentira, a costa de tener únicamente votos y no un compromiso. Creo que las redes sociales nos pueden generar espacios como este mismo que estamos grabando, donde todos los amigos que han visto nuestros videos, creo que ya a partir de ahora pueden decir: creo que Tomás piensa en esto, creo que Edgar piensa en esto, los invitados que llevan piensan en esto. Entonces creo que eso es mucho la apertura. Claro. Pero el desafío nuevamente, hay que respetar las leyes. Eso quedó así en la ley electoral y de partidos políticos. Son los mismos diputados que ahora reclaman eso, los que aprobaron esto, y puede ser un desafío. Así que muchas gracias a ustedes por vernos, por ver este video. Les agradecemos mucho y esperamos seguir contando con su visualización de videos para los próximos videos que vamos a estar preparando. Sí, gracias por el tiempo y también los invitamos. Cualquier comentario, cualquier observación o recomendación que tengan para nosotros, nos gustaría escuchar sobre lo que están pensando y qué les parece pues este espacio de análisis. Y recordar también, hemos tenido ahí varias solicitudes y al parecer lo vamos a estar haciendo, de amigos de distintos municipios que nos han invitado a que grabemos este video en conjunto con ellos. Así que no descartamos la posibilidad de poder viajar a distintas partes del país y hacer los análisis electorales también a nivel local. Muchas gracias.